aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con este proverbio chino que dice: lo sagrado ni se vende ni se compra, simplemente se respeta. ¿Qué pasa en los litigantes? Yo le voy a decir una cosa, yo no voy a permitir que este tipo se quede con mi polvo. Soy un guerrero y me la busco. No hay nadie que me va a quitar a mí lo que yo me ha ganado. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Enrique, tú eres el demandante, estás demandando a Joseph. Sí, doctora. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Yo vengo aquí a solicitar su ayuda para que se haga justicia, porque este descarado, este ladrón, me ha querido robar un negocio de mi pertenencia, el cual yo he formado con mucho sacrificio, creyendo en una supuesta amistad, y él me ha querido tomar posesión de lo que él no ha trabajado, de lo que él no ha invertido nada. Bravo, cuando él es que se queda en la oficina haciendo nada. Cállate, cuando te toque tu turno tú Toma eso, hablas. anda. Yo le pido, doctora, yo le di a la gente de producción un material que yo quiero que por favor usted evalúe para que más o menos tenga conocimiento de lo que estamos hablando y así poder ir en materia explicándole lo que quiero demandar. A ver, señor director, de lo que me está hablando el demandante. El fin de esa persona que amó en vida está en polvo sagrado. Llame ahora, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Polvo sagrado, el fin del sueño en paz. ¿Pero qué es esto? Permítame explicarle brevemente, doctora. Nosotros somos una empresa de funeraria única acá en la Florida, que le brindamos un servicio a nuestros clientes de aquellas personas que han perdido sus familiares, que lo han cremado y quieren cumplir la voluntad de estas personas, llevándolos a un río, llevándolos a una montaña, depositando sus restos al mar. Sus restos en cenizas. Sus restos en ceniza. Ajá. Y nosotros, aquellas personas que no pueden por tiempo, quizás por no tener vehículo, por no tener disposición de hacerlo, nosotros prestamos ese servicio único, tomamos las cenizas, las trasladamos al sitio que la persona sea de su agrado, tomamos fotos del sitio para que la persona verifique de este trabajo. Esto nace de... Yo llegué a este país aproximadamente hace 2 años y empecé a trabajar duro. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Venezuela. Ah, venezolano, ok. Sí, empiezo a trabajar duro y conozco a este individuo en un car wash, bregando, trabajando fuerte. Al tiempo nos hacemos amigos, él me ofrece una amistad y yo le propongo la idea que quiero establecer esta empresa. Le doy una participación, yo tengo por acá un documento. O sea, tú tenías los fondos, la inversión financiera, la tenías tú. Así es. ¿Y por qué no abriste tú el negocio? Doctora, porque no tenía realmente papel. en mi condición no tenía documento, no tenía el perfil para establecer una empresa. Y como él decía ser mi amigo y es ciudadano norteamericano, yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto en equipo? Yo tengo por acá incluso un documento que... ¿Se lo acerco? Sí, por favor. Eso. O sea, tú estabas en transición de no vi documentos ningún documento de migratorios. eso. Sí. Y entonces, como se hacen amigos, la idea era abrir la empresa con el nombre de él, ¿correcto? ¿Correcto? Pero con tu inversión Con mi financiera. inversión. Doctora, y permítame que le interrumpa. Yo empecé mi trámite legal porque no quería estar ilegal en este país y tomé la decisión de decirle, hey, yo te doy participación en esto, quería darle un 50% de inicio. Y él dijo, ok, bien, o sea, él no tenía que poner nada, yo estaba poniendo todo. Claro. Ya hace 2 meses. Puse mi nombre, Ya hace 2 meses, cállate. Ya hace 2 meses logré tener mi asilo político, ya quiero tomar control de mi empresa. Ah, tú estabas pendiente al asilo político. Claro, ya. yo tenía ese estatus. Ahora que quiero tomar control de mi empresa, él dice que yo no tengo nada. He visto que lo que ha hecho es un desastre. He recibido quejas de varios clientes y esto me asusta porque cuando tome control... ¿Quejas de qué tipo? De estafa, personas que las personas no están recibiendo o no están depositando los restos. Fíjese lo delicado de esto, que las personas no están colocando sus restos donde los familiares querían. Cuando los familiares querían depositar. ¿Y la foto que manda? Exactamente. Doctora, ahí está el dilema. Que yo creo que este hombre se está valiendo de otra cosa, está utilizando... Entonces me preocupa porque puedo ser víctima de demanda. O sea, tú me estás diciendo a mí que él no está cumpliendo, con el supuesto servicio que dan ustedes. Así es. Posible. Aquí yo Pero tengo tú tienes evidencia de lo... Cállate. ¿Tienes por favor. evidencia de lo que me estás diciendo, sí o no? De que él Sí no tengo está... evidencia. Tienes evidencia.
Ok, ¿qué testigo tienes? Correcto. Ok, déjame ver qué me entregaste. Mediante la firma de este acuerdo, Enrique, que eres tú, le otorgará en calidad de inversión la suma de $50,000 a Joseph con el propósito de abrir una compañía que operará en la ciudad de Miami en el negocio funerario. Las ganancias derivadas de este negocio serán repartidas a partes iguales entre Enrique y Joseph, y una vez que Enrique pueda ocuparse legalmente de este negocio, los papeles de la compañía pasarán a su nombre, o de lo contrario su dinero tendrá que ser devuelto. Ah, ustedes tenían hasta un contrato. Doctora, yo Doctora, reconozco nunca he que visto ese su papel no tiene... Ese papel yo jamás lo he visto. Doctora, yo Bueno, sé que ese yo nunca papel lo he no visto. tiene ok. veracidad, no Disculpe, está pero yo legalizado, nunca he pero visto era un ese papel. documento de esto no tiene que amistad. estar, esto no tiene que estar legalizado, acá hay dos ¿Documento de qué firmas. amistad? Si yo nunca he Y visto si ese la, papel. entonces, esta firma no es tuya. Yo creí ¿Qué en este firma, doctora? Yo tracalero, no he en firmado este ningún papeleo farsante. con él. ¿Tú nunca Con has él yo no firmado nada? Absolutamente nada. Todo lo que he Sí, ahora firmado, no mira. firmaste, ahora no Aquí firmaste tengo porque todo ahora quieres ser el dueño de la firmado, compañía. todo mi nombre con todo. Ven Ahora acá, quieres ser el dueño de la Roberto. compañía. Firma mía. Hazme el favor, dile allí al señor Increíble, Joseph imposible. que me firme ese papel. Su firma. Doctora, ¿cómo puede Fírmame creer? tu firma, Joseph. Sí, ¿Cómo señora. firmas tú? Ahora la va a cambiar, señora. doctora, A ver. ahora la va a cambiar. Cuando no tenía un peso partido por la mitad, yo vine a ayudarlo. Ahora si me la compara, bueno. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, tu demanda es que te devuelva tu compañía o te devuelva el dinero. Por supuesto, doctora. Una de las dos Una de las No, dos yo me he cosas. trabajado mucho Ya, para eso. perfecto. Yo me la he sudado, me tengo ¿Cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, aquí yo tengo papeles de la compañía que todo está bajo mi nombre, como él dice, porque no era Porque yo te lo ciudadano. di. Imagínese, yo soy americano y pude ponerlo bajo mi nombre, pero yo soy el que va a todos los lados donde la familia quiere que le ponga la ceniza. Yo soy el que voy a hacer todos los viajes a Arizona, Nueva York, New Jersey. Yo mismo me la he sudado, mientras que él supuestamente mitad a mitad quería hacer el Ese es negocio. tu trabajo, ese es tu Este trabajo. se queda en la oficina a 2, Tú eres 3 un horas empleado, trabajando. tú eres y un después se empleado, va el dinero lo puse para yo, casa. el dinero lo puse Dice yo. que trabaja y trabaja. Ese no es trabajo. Él hace 2, 3 llamadas, pone a la secretaria a hacer lo que sea y después se Acércame va. los papeles esos que él tiene ahí. Aquí tengo fotos. Joseph, a ver una cosa. Sí, señora. Si este señor no pone la suma de $50,000 para abrir esta empresa, Ajá. ¿qué tuvieras tú? Pero doctora, Era yo un puse mi muerto de nombre. hambre. Yo Era puse, un y muerto de después, hambre. aparte de eso, yo puse mi sudor y mi trabajo. Fui yo el que hice todos los Hay que viajes. trabajar de cualquier manera en la vida. Porque Yo hay que entiendo. ganársela. Tú estabas Lógico. trabajando en un car wash antes. Pero el trato que él Nada. me dijo a mí, A ver. que íbamos a ir mitad a mitad. ¿Cómo es mitad a mitad? Si yo soy Si el que estoy haciendo todos los cumplía con viajes, tus mientras que obligaciones. trabaja No, 2, no, 3 horas en la momentito. oficina. Claro, tú estás haciendo todos los viajes porque él puso el dinero. Doctora, pero lo que estoy diciendo ¿Viste es... cómo? Mira. Yo entiendo. yo entiendo. $50,000, trabajo para coger la mitad. Ajá, sí, pero... $50,000. Yo entiendo, Trabajito pero para hace que tanto reciba la- tiempo, Ya ya nadie estamos hace ya eso. ahí, ya tanto tiempo en la Entonces, compañía, tú y estás además, haciendo lo mismo, el señor eso ya no es tiene justo. sus papeles. Porque ahora tú no le pasas todo como quedaron. ¿Por qué? ustedes. Porque yo sé que de tanto tiempo que estamos juntos, trabajando juntos, nos discutimos. Y si yo le doy la compañía para atrás, es lo que más va a votar. Devuélveme el dinero entonces. Si te lo Cómprame la presté, compañía devuélveme el y ya. dinero. Te doy, ¿Dónde está el te dinero? doy la Devuélveme los compañía, 50,000 $100,000 pesos. y ya. Salgo todo esto. Bueno, ¿No? aquí el Si señor no, me mi nombre está entrega dentro de la compañía fotos y ya. de él. Yo no sé hasta con camellos. Yo no sé si va hasta No, eso que estaban Egipto. haciendo unos tiros ahí y aproveché con eso Sí, para que la eso familia me vea. está- Pero no ¿sabes? fuiste a Egipto para esto. No, sí, señora, sí. Eso que estaban grabando, haciendo una grabación donde yo fui a cerrar la ceniza Ah. y cogí el camello ahí para, tú sabes, para que luzca más Es bonito una en la foto. estafa, ¿sabes? doctora, eso no... Ok. Ya, ¿sabes? Yo no Ya. sé, pero esta foto Para a que mí se me vea más. luce rarísima. Y Bueno, yo no soy imagínese. experta en fotos, Para que señores. usted vea, mira, pero qué hay lejos me algo mandan. aquí que me... No sé, Ignacio, a ti. Mira hasta dónde me mandan y yo tengo que sudarme eso. Ok. ¿Qué te vas a sudar? Ok, Mira el para eso. señor me entrega también, ¿cómo se llama? El camino eso me lo tengo que ir yo. el permiso gubernamental para poder tener el negocio, que está a nombre de Joseph, naturalmente, y me entrega algo, un estado de cuenta bancaria Todo bajo mi nombre. con 12... Oh, había hasta $54,000 cuando Oiga. empezaron. Ya. Y viene de una transferencia que claramente se ve que es tuya. Porque viene... Yo estoy segura que si yo sigo este número de cuentas, tú vino de una cuenta tuya. Así es. Ok, Yo lo que hice fue perfecto. prestárselo, doctora, confiando en su buena Vamos a voluntad, suponer confiando y ya, creyendo ya. que era mi amigo. Entonces, ¿qué? ¿Quién Lo tiene cual no es, ya no testigos lo en el quiero. caso? Yo Después que tengo me lo testigo. prestó, el que hizo todo el trabajo fui yo. Yo traje un testigo, Aparte doctora. que me lo prestó, yo fui ¿Tú el que tienes un trabajé. testigo? Ya. Perfecto. Sí, tengo un testigo. ¿Y tú tienes testigo? Seguro que sí. Muy En bien. blanco y negro lo tiene delante de usted. El testigo mío, los papeles, todo, la compañía bajo mi nombre, todo, No, todo, pero todo, un todo. testigo vivo, Cuando él dijo un- él mismo que me dio el dinero prestado. Vamos él a mismo. hacer un corto Yo hice lo receso mío. y ¿Cómo no? regresamos de Yo inmediato. fui, hice todos los viajes, todos No los se papeleos, vayan. todas las cosas. las No se hice yo. pierdan esto. Este todo lo que hizo, mira. Mira, Vengan sí, conmigo. le conviene, ok, Regresen. no, bye. Próximo. Regresen conmigo. Eso no es trabajo. Claro. Sí, me prestó el dinero, me lo prestó y después Claro. yo fui que hice todo. Hacemos el receso. Me ha ofrecido
la venta de Doctora, yo cenizas. nunca he visto a este señor en mi vida. O sea, porque culpable, la es un ceniza de estafador. los muertos se utiliza en algunos ritos. Caso cerrado. Enrique demanda a Joseph y le exige que este cumpla con el trato que ellos hicieron hace un tiempo, que es el siguiente. Enrique es un hombre venezolano que estaba aquí en Estados Unidos hace 2 años trabajando muy duro, pero pendiente a un asilo político. Tenía una suma de dinero y conoce eventualmente aquí a Joseph en un car wash un día y él le propone a Joseph el siguiente trato. Le dice, mira, yo tengo unos $50,000, quiero abrir un negocio de funeraria. Realmente es un negocio que se deshace de las cenizas de personas que la tienen en su casa y quieren cumplir con el deseo del difunto. Ellos, pues, se llevan esas cenizas y las quieren echar a un río, al mar. En este país, él se encarga de esos servicios, se toman una fotografía para luego mandarle al cliente prueba de que se dispuso de las cenizas como ellos habían deseado. Ese es el servicio. Arriba de todo esto, el señor está alegando de que está haciendo cosas que son impropias y de que aparentemente esto le puede causar problemas con la empresa. Veremos cuando veamos los testigos. Ok, ¿tú tienes testigos? No, ya. Pasemos al testigo del demandante. Son 2 testigos. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Soy María. María. Ok. ¿Y cómo conoces al demandante? Hace 6 meses yo tuve la necesidad de ocupar un servicio que me ayudara en esparcir las cenizas de mi padre porque falleció. Mi padre era amante de la naturaleza, las montañas, y su deseo siempre fue que, bueno, las cenizas se regaran en algún lugar de Tennessee, en específico en Tennessee. Yo estuve buscando en internet y honestamente la única compañía que me daba este servicio era Polvo Sagrado, ¿no? Que es la compañía de ellos. Pero yo me manejo siempre por referencias. Tengo un primo que ya había ocupado este servicio también y me dijo que eran buenísimos. Perfecto, los contacté y ahora el dilema es cuando yo recibo una fotografía de ellos, al momento de compartirlo en las redes sociales con mi familia, mi primo me contacta y me dice, oye, esto es muy parecido a lo que yo tengo. Es la misma foto, pero pareciera que es, o sea, lo mismo, pero con un fondo diferente. ¿Tú me trajiste la foto? Sí. ¿Y la de tu primo también? Sí. ¿Me trajiste las 2 fotos? Sí, las 2. Ok, déjame ver. Entonces, doctora, pues yo no sé, yo no soy experta en eso, pero yo ahora lo Aquí único que estamos quiero... viendo, señores, Ahí las está. fotos. Ahí está. Es carajo, vale. Sí, yo no sé dónde están los Era un restos de mi estafador, padre. era un estafador. O sea, que esta viene siendo la de tu padre y esta viene siendo la de tu primo. Sí, correcto. Sí. Y el señor siempre sale con la Entonces, misma pose, la misma urna, Sí. la misma ropa. Yo acudí imagínese, con doctora, ellos. tengo que usar el y timing les en la dije, cámara. yo Y tengo siento tú que sabes, prácticamente se mecanical, han como orden las burlado fotos, de así que nosotros. me ha tirado tantas fotos, tantos clientes, que imagínese, uno coge la maña de tirarla de cierta manera. ¿Me entiendes? Yo Eso no es sé, normal, doctora. eso O sea, no eso solamente pasa. es mi caso, es Ok. el caso Uno de mi tiene primo, su que forma de tenemos ¿Su ser. ya... nombre cuál es, caballero? Miguel, Miguel, ¿y usted quién es? yo soy Miguel, el dueño de una botánica. Ah, ok. Entonces vengo porque este señor me ha ofrecido la venta Este de señor, doctora, yo cenizas nunca he visto a este señor en mi vida. de Jamás lo he visto. muertos. Ahora lo vi la primera Ahí vez que me entró está, por ahí aquí. está. Él me la Él ofrece. se ha hecho oferta ¿Cómo? para venderte ceniza de Sí. muertos. Doctora, este Yo señor no yo se la nunca lo he visto en la aceptado, vida. Ok. porque mi Jamás. negocio es lícito. Yo no puedo permitir eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en una ocasión, ahora hace unos días, me citaron unos paleros para ver si yo se la podía conseguir. Yo dije, yo no me dedico a eso. O sea, porque Eres culpable, la eres un ceniza de los estafador. muertos se utiliza en algunos ritos. Seguro de mi compañía. Algunos ritos de paleros y alguna otra religión. Y ellos me contactan a mí y yo le digo, mira, yo te voy a poner en contacto con una persona que me la ha ofrecido
y tú hablas de eso. Ok. Porque este señor me dijo que él trabajaba en un crematorio y que eso eran restos o cenizas crematorio. de Yo nunca he visto a esta persona en la vida. Jamás. personas que los familiares no iban a reclamarla. Ajá. Entonces yo llamo al número que él me da Ajá. y me sale este señor. Si eso es cierto, ¿por Y qué él me no le doy el número explica de personal? que Yo eso nunca he visto este es tipo en mi una vida. compañía Imposible. funeraria. Este Ese no es el servicio que nosotros ofrecemos, ese no es el servicio que nosotros brindamos a la compañía. Sí. Muy bien. Este Ok. tipo nunca lo he Vamos visto a en mi invitar vida. a la sala Jamás. a la El niño señora dinero Tania seguro que le pagó. Díaz, Como quien niño es dinero, imagínese. fotógrafa profesional. Fotógrafa profesional. Sí, ahí está la salida, ¿verdad? A saber dónde depositaba la ciencia de tu padre. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿hace cuánto eres fotógrafa profesional? Yo desde que tengo 15 años. 15. ¿Pero cuánto Yo soy tiempo? una profesora de fotografía en Miami-Dade College. Perfecto, genial. ¿Has tenido oportunidad de ver estas fotografías que me se me presentaron de evidencia aquí? Sí, ¿las puedo? Por favor. Sí, por favor. Mira, Ahí está. Explícale a esta gente que eso es original. Ajá. A ver. Que yo no hago maraña. Lo No, mío es- mira, no. señor, primero, la fotografía es igualita en este y en este. Él está igualito, que es lo que yo no Igualito que Mandatorio. quién puede hacer eso, eso es imposible. Claro. Segundo, No es imposible. si ustedes ven, no sé si lo pueden ver ahí en televisión, Ahí está pero la aquí estafa. se Eres ven tú, como estás unas estafando a la gente. Tú lineecitas parando a la Ajá. gente que se ven donde quizá se sacando mi cortaron. ¡Ole, cállate! Disculpe, doctora. Que se ven donde cortaron la foto, ¿ok? Y la superimpusieron O sea, él impuso esa foto de él modelando así. en todas las fotos. Él la impone en cualquier background, en Egipto, En cualquier en lugar. Grecia, en España, en Tennessee, en California. Él Es sabe. como vacaciones especiales. Ahí está. No, yo me O jamás sea, todos que esos esas viajes yo fotos mismito. son un montaje. Las líneas se le ve a legua de distancia que En eso su opinión profesional, Horrible. eso está montado. montado completamente. Está Esto No, es no, no, un señor. Photoshop, Doctora, un trabajo de Photoshop muy malo. Tú te equivocaste. el Ok. día que llegaste. El que te equivocó fuiste Muy tú por bien. traerme acá, pana. Tú no sabes que los papeles están bajo mi nombre, está Mira, muerto. No, y además la luz de él tú también, firmaste, la tú misma en la firmaste. montaña que sí, la esa es otra cosa, Enséñame la un puño luz. de La luz de él. notificación ahí. Siempre, firmaste, ¿verdad? no, La luz no, siempre cambia y siempre está en el mismo lugar. Ok, perfecto, genial. Esto está... Oye, ¿hay algún policía por ahí? Sí, por favor. Security. Algo. Llegó tu hora. Perdón, Ahora sí. no estaba previsto que usted estuviera en este caso, pero Está bien, no, yo estaba escuchando el caso se y mirando presentó todo. y esta situación y a mí me obviamente, parece que esto es claramente un fraude al un cliente. fraude malo. Este es verdad que se El parece un fraude chiste, lo está haciendo honestamente. Causa probable para detenerlo ahí, Sin duda alguna, doctora, claro que con sí. estas fotos, etcétera. Seguro que fue la cámara. tengo que Lo cambiar vamos a el carro o hacer. algo, porque Ok, imagínese. decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad, doctora. Gracias. puesto que considero que este señor era tu testaferro en base a este negocio. Yo estoy segura que él cambió la firma también. Él me hizo otra firma diferente a la que tenía puesta aquí. A no ser que Pero le yo digo mismo considero que se que la él firme, firmó porque este imagínese. documento y que él sabía perfectamente de qué se trataba este negocio. Quedan todos los documentos ahora a tu nombre, quedas Gracias, tú con la doctora. administración absoluta del Gracias, negocio doctora. porque él va a quedar detenido y va a tener que enfrentar cargos criminales por el fraude cometido a los clientes ¿Cómo te lo buscaste? que defraudó. Esa No, es la pero esto no se decisión. muere aquí. Lo que tú le quieras dar de ganancia, eso es problema tuyo. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.